rincón de esta semana salda una asignatura sentimental con Soria. En el programa acudimos respetuosos a la morada de San Saturio, icono inquebrantable de los habitantes de la ciudad de los poetas. Pero Saturio, el santo y el patrón, posiblemente no habría trascendido sin la aportación del escritor Juan Antonio Gaya Nuño, autor de la obra El Santero de San Saturio. Su apunte literario es el más querido por los sorianos. En esta ocasión, tras rezar a San Saturio, entraremos en el impresionante arcano intelectual de Gaya Nuño, que aun siendo del bando republicano, optó por quedarse y cumplir las penas de prisión impuestas por la dictadura tras la Guerra Civil. Y es que pocos conocen que para entender una parte de la pintura clásica, de la historia del arte, de la arquitectura, hay que acudir a su dilatada obra. Gaya Nuño emprendió sesudos estudios sobre museos, artistas como Murillo, Goya, Zurbarán, Cossío o Picasso, o el románico soriano, entre otros escritos literarios que hoy se encuentran a buen recaudo en la capital de Soria, en un edificio que lleva su nombre. Sus libros, sus recuerdos y el legado de Juan Antonio y de Concha, su mujer, están a salvo en el corazón de la ciudad, no tanto en el corazón de sus habitantes. En el programa de hoy conoceremos de qué forma Macarena, responsable de una entidad bancaria, se encuentra con la dimensión intelectual de Gaya Nuño. Con Jesús, veterano de la política cultural soriana y actual concejal de Cultura, conoceremos esa estrecha relación entre el ayuntamiento, San Saturio y el santero. Pero no puede faltar la voz del libro, la voz apasionada de César, la librería Las Heras de toda la vida en el Collado, donde Gaya Nuño encabeza el cartel de la literatura soriana. Pero antes entraremos en Tardelcuende, el origen de la familia del escritor, en la cuna de Gaya Nuño, donde sus habitantes recuerdan con cariño al autor del Santero de San Saturio. María y Amador, desde la Asociación Cultural Gaya Nuño, defienden con mucho orgullo la memoria de su paisano. Comienza el programa ante la casa vacía, que un día vio nacer a uno de los intelectuales sorianos de mayor calado. María, dice Ricardo, el alcalde de Tardelcuende, que los de la asociación sois más de los que figuran en el padrón. ¿Es verdad eso? Pues lleva toda la razón. El pueblo cuenta con casi 400 habitantes en el censo y socios en la asociación tenemos cerca de los 400 también. Fundada en los años 80. Desde los años 80 llevamos funcionando con actividades todos los años. Una asociación cultural que lleva el nombre de Gaya Nuño, hace honor a ese nombre. Hay agenda, hay un calendario de actividades sobre su figura y su obra. Pues es el ciudadano más ilustre que tenemos en el pueblo, de ahí le hemos cogido el nombre y por supuesto tenemos actividades relacionadas con él. Por ejemplo, el concurso de relatos, que es un concurso en el que la frase inicial es de la obra del Santero de San Saturio y de ahí los socios pueden ir escribiendo sus relatos, concursar. Y también hacemos exposiciones, también vienen los escritores, los investigadores de Gaya Nuño a hacernos aquí charlas al pueblo. Gaya Nuño da mucho de sí, en el arte, en el románico, en la literatura, y o sea que no, tendréis una agenda importante.
Sí, respecto al románico, claro, Tardelcuende está en un enclave situado que tiene diversas iglesias románicas alrededor y de ahí yo creo que mamó Juan Antonio su pasión por el arte y por el románico sobre todo. ¿A qué te dedicas? Yo soy enfermera rural. ¿Se pasó el momento grave? Bueno, todavía. Se pasó todavía, a ver, con energía, siempre con energía, sí, sí. ¿Tienes niños? ¿Fijas población? Tengo 2 niños y... ¿Ellos saben quién es Gaya Nuño? Pues ellos saben quién es Gaya Nuño, sí, porque les hablamos en casa y luego tenemos con las actividades que hacemos en la asociación y siempre, pues no lo sé, los libros que tenemos aquí, los colorean, los leen, los dibujan, se les intenta siempre hablar de ellos desde la asociación. Amador, ¿cuál es tu oficio? Pues soy ingeniero de montes. ¿La resina sigue dando tanta pasta como dio en sus tiempos? Hombre, no da tanta pasta como dio en sus tiempos, pero pues desde hace 5 o 6 años lleva una tendencia al alza y bueno, cada vez hay más trabajadores, más pinos en resinación y más dinero que se está entrando en los pueblos de Pinar. ¿No serías tú que se trajo las secuoyas a Tardelcuende? No, fue un ingeniero de montes hace 70 o 80 años y plantó ahí unas secuoyas que se dan muy bien. ¿Estáis seguros que los Gaya son de Tardelcuende? Pues estamos muy seguros. De hecho, pues aquí tenemos un documento que lo dice claramente. En el pueblo de Tardelcuende, a 31 de enero de 1913, a las 9 de la mañana, ante don Hipólito Martínez Garijo, juez municipal. Bueno, es el acta de nacimiento precisamente de Juan Antonio Gaya Nuño, donde se dice que ese día acababa de nacer Juan Antonio, aquí en Tardelcuende, en el barrio Bajero número 2, que es la casa donde nació. Esa casa que hemos visto es la casa. La casa donde nació Juan Antonio Gaya Nuño, donde vivió su infancia hasta que se marcharon a Soria. Su padre era aquí el médico del pueblo y bueno, pues ahí vivían. Su abuelo era secretario de aquí del ayuntamiento, con lo cual pues tenía una vinculación en el pueblo de diferentes formas. Cuentan algunos en Tardelcuende que durante muchos años era el hijo del médico, hasta que ya la asociación logró que fuera el escritor, el científico, el investigador del arte. Sí, la gente mayor realmente lo conoce como el hijo del médico, lo sigue conociendo como el hijo del médico. A la gente joven habla de hablar de Juan Antonio Gaya Nuño y bueno, pues sabe su faceta de historiador, de crítico de arte, de escritor, pero la gente mayor desconocía casi, hasta hace unas décadas, esa faceta y siempre conocía a los Gaya como el médico, el hijo del médico. Todos aquellos que tienen sensibilidad por la obra y la figura de Gaya Nuño han soñado siempre en ser santero o santera. ¿Tú lo has soñado alguna vez o no? No he llegado a tanto, no. Bueno, en Onzonilla igual hay un cachormita para... Sí, en Onzonilla hay una ermita románica, una iglesia románica de gran valor, que pues hace unos años con Soria Patrimonio hizo ahí una rehabilitación, descubrió unos grafitos y una serie de cosas muy importantes que seguro que Gaya las tiene. Pero tú no has soñado nunca con ser santero. No, en medio del bosque. De momento. Bueno, todo se andará. Para cuando te retires. ¿Y del santero de San Saturio cuál fue lo que más te...? Supongo que... Entre otras obras, es obligada. Tú eres soriana. Sí, sí. El santero es lectura obligada. Yo la leí bien pronto y flipa la ironía que tiene, la picardía, muy curiosa, una obra muy curiosa. ¿Santero te marcó a ti también, Amador? Sí, la verdad es que la forma de escribirlo es escribe de forma sencilla, Juan Antonio escribe de forma sencilla, pero lo cuenta todo, es como si lo estuvieras viendo hoy en un telediario. O sea, cuenta cómo era la Soria de la capital de los años 30, 40 del siglo XX y bueno, pues una sociedad muy diferente de la actual y bueno, pues es una lectura muy fácil y muy cariñosa La próxima vez que venga a Tardelcuende entraremos en la casa museo, en la casa o el edificio que se visite como el de la casa natal de Juan Antonio Gaya Nuño. Pues esperemos. La casa pues lleva varios años que cada vez, que está amenazando ruina, está cada vez en peor estado. Ahora hay ya hemos visto que hay una esquina que se está pues agrietando y a punto de desmoronarse y ojalá pues las administraciones y alguien realmente se implique y la rehabilite, la reconstruya, pues Gaya Nuño se merece que su casa natal no esté en el estado en el que se encuentra. Y hablando de las administraciones y de la implicación, la de casa, la del ayuntamiento de la localidad, ¿hay algún detalle a Gaya Nuño, además de ese mural en el patio de las escuelas? No sé, en el callejero hay una escultura, algo que le recuerde.
Pues hombre, hay una calle, la calle principal, una de las calles principales del pueblo, pues le cambiaron de nombre hace 10 o 15 años, haciendo homenaje a los hermanos Gallanuño, y actualmente pues se llama eso, la calle de los hermanos Gallanuño. Luego pues con nosotros desde luego como asociación, el ayuntamiento tiene una implicación grande, nos cede local, nos da facilidades para hacer muchas actividades, y bueno, pues el ayuntamiento, yo creo que con Gaya sí que le falta ese punto de conseguir fondos para rehabilitar esa casa, que es una casa ahora es municipal, pero claro, no tiene fondos para poder rehabilitarla. ¿Qué le gustaría? ¿Le conocen bien a Gaya Nuño en la Soria literaria, la Soria poética, como conocen a Gerardo Diego, a Bécquer, a Machado y a Vidruejo? Se queda justo ahí a las puertas. Yo creo que a ese nivel no, y creo que cada vez más, porque bueno, pues hay varias personas implicadas en toda la provincia, que posiblemente os citaréis luego con alguno, que reconocen que tiene Gaya Nuño tanta importancia como esas otras personas que has citado. Gracias por lo que supone que defendáis no un patrimonio cultural vuestro, sino nuestro, de todos. Ha sido un placer. Gracias a vosotros por venir y por resaltar la figura de Gaya Nuño. Muchas gracias por la visita. Llegué a Soria en octubre, el mes del Santo y del otoño, el mes que separa la estación veraniega de los tremendos, largos, aburridos días de invierno. Es un mes plácido, fresquillo, plateado, que se divierte aproximando las sierras a la ciudad. Durante sus días, todo se torna recogido y sosegado. Entramos en la ciudad de Soria, cuyas calles y plazas están muy ligadas a la vida de Gaya Nuño. Hemos quedado con Jesús Várez, frente al ayuntamiento de la ciudad. Él es el máximo responsable de la cultura en Soria. Queremos saber qué vincula con tanta fuerza al autor Gaya Nuño con la localidad donde aún suena con fuerza la campana de la audiencia. Jesús, si no fuese frívola la pregunta, llevas ya en la política cultural de Soria como la campana de la audiencia. Hombre, no tanto, no exagere, no exagere. Hombre, todavía Antonio Machado no me llegó a conocer. No me llegó a conocer. Y hablando de Antonio Machado, que es el icono literario y poético, esta vez es Gaya Nuño. ¿Qué lugar ocupa Gaya Nuño en ese arcano literario cultural soriano? Bueno, yo creo que un lugar preeminente, o sea, a veces quizás se olvida porque casi todos los españoles tenemos la tendencia a ser un poco desmemoriados, ¿no? A ser un poco olvidadizos, ¿no? Y los grandes personajes como Juan Antonio Gaya Nuño han pasado bastante tiempo en esta ciudad, pues un poco marginados, pero yo creo que en este momento ya ocupa el lugar que se merece y esperemos que siga ocupando cada día más espacio en la memoria y en el recuerdo de la gente de Soria. No sé si, no pretendo establecer diferencia ni matices, pero si Leonor, si Machado, si a Gerardo Diego me lo encuentro paseando, algún día me encontraré alguna escultura plástica de Juan Antonio Gaya Nuño en Soria. Bueno, pues yo creo que sí que se la merece, desde luego se la merece. Y llevamos una política cultural en la que efectivamente estamos haciendo, ahora veo ahí en la puerta de la iglesia de la Mayor la figura de Leonor, pues tenemos la de Gerardo Diego, tenemos la de Antonio Machado, digamos dos de Antonio Machado, tenemos la de Bécquer, y creo que sin duda pues se merece, por supuesto, Juan Antonio Gaya Nuño también un tipo de recuerdo de ese tipo, ¿no? De una escultura, un busto, algo. Y hay uno especialmente maravilloso que espero que tenga la oportunidad de conocer, de Pablo Serrano, que tal vez sería, digamos, el modelo a seguir en el recordatorio que hiciéramos de él. Las lecturas de Gaya Nuño son amplias. Literarias, narrativas, el arte, buen investigador, científico, conocedor del románico, todo eso da para mucho en la agenda cultural. Para mucho, para mucho. La verdad es que en el Centro Cultural Gaya Nuño pues seguimos recordándole, de vez en cuando sacamos algunos materiales de su legado para recordarlo. Y bueno, sin duda todos los años
tomamos siempre buena nota el día del libro de un libro suyo que es emblemático para la ciudad de Soria, como es el Santero de San Saturio. Y hablando de algo emblemático, ¿es la misma la que está sonando, la que cantó Machado? La misma, exactamente la misma. La campana de la audiencia. Da la 1, ahora da las 12, pero bueno. En el edificio Gaya Nuño tenemos la obra, Sí. todo el patrimonio cultural y biográfico de Gaya Nuño. ¿De quién es eso? Bueno, los propietarios inicialmente fueron Caja Soria, que luego pasó a ser Caja Salamanca y Soria, Sí, sí. y que posteriormente se fusionó con Caja España y que crearon primero hicieron Caja Duero y luego después de Caja España, Caja Duero, y bueno, después desaparecieron las cajas, lamentablemente, como todos recordamos, ¿no? A raíz de esa desaparición de la caja, el patrimonio perteneciente a la obra social, tanto de Caja Duero como de Caja España, Que es donde estaba lo de Gaya Nuño. efectivamente pasó a una fundación, que es Fundos, una fundación que tiene su sede en un palacio maravilloso en León, Sí. en la Casa Botines de León. Sí, sí. Y bueno, con ellos el Ayuntamiento de Soria ha hecho un convenio para gestionar ese edificio que se construyó específicamente para ser el albergue donde se depositara todo el legado de Juan Antonio Gaya Nuño. ¿Está salvado el legado y el patrimonio literario, cultural y científico de Gaya Nuño? Por supuesto, por supuesto. Por cierto, en el ayuntamiento, ¿dónde hay que apuntarse para ser santero? ¿La plaza de santero ha salido ya o ya no Bueno, a lo tenemos la mejor oportunidad? yo creo que tú tendrías oportunidad, porque das el perfil Es uno de perfecto. mis sueños, Das el- te lo prometo, ¿no? También lo fue de Juan Antonio Gaya Nuño. Por cierto, ¿sigue abierta? Sigue abierta, sí. ha llegado el momento de abrir el arca sentimental de los sorianos, la ermita de San Saturio, algo que solo Juan Antonio Gaya Nuño supo inmortalizar con su novela El Santero de San Saturio. Una vez más, subo las escaleras del rincón de la memoria soriana. Todo sigue igual. Las salas del cabildo del ayuntamiento, la capilla Sistina que adorna la efigie de Saturio, santo y santero. Jesús, tú te dedicaste a la docencia muchos años y además impartiste cursos de filosofía en donde Machado lo hizo de francés. Ajá, así es. Eso marca, ¿no? Sí, marca. Y allí, por cierto, también dieron clase dos hermanos de Juan Antonio Gaya. Dos hermanos, Sí, era catedrático. Amparo y Benito. Exactamente. Amparo fue también directora del Instituto Antonio Machado, precisamente en una época en la que yo estuve allí también de profesor. O sea que he tenido el placer no de conocer a Juan Antonio, pero sí a dos de sus hermanos. Sí. El Santero de San Saturio es esa obra que los sorianos o aquellos que tienen sensibilidad cultural por lo soriano es de obligada lectura. Sí, yo creo que es el libro, es una especie de icono para los sorianos. De hecho, se hicieron bastantes reediciones, el Ayuntamiento de Soria ha tenido que hacer también alguna reedición y de nuevo estamos en trámites de hacer una reedición nueva, un facsímil, una edición facsímil de la primera edición que se hizo y que seguro que se nos va a agotar en poco tiempo. El relato de Gaya en El Santero se ajusta a la realidad. ¿Era ese el escenario que refleja cuando
pide la plaza de Santero? Sí, sí, sí. Es un retrato, yo creo que muy lúcido, de lo que era la sociedad soriana en su tiempo, y sin duda pues es un sitio donde todo soriano se reconoce, de una u otra manera. Por cierto, en el mismo lugar donde nos encontramos hay una sala que es del Cabildo y otra sala del Ayuntamiento. Esto es lo que os liga al Ayuntamiento. ¿Qué relación tiene el Ayuntamiento? Porque es el que paga la nómina del santero, ¿no? Sí, sí, bueno, es la que paga la nómina del santero, la que paga en definitiva los gastos de mantenimiento de este edificio, pero en cualquier caso siempre ha habido una relación cordial con el Obispado y con el Cabildo de la Concatedral de Soria, porque ahí, como has podido ver, se trata de la sala de los canónigos, porque el Obispado está en el Burgo de Osma. Aquí está únicamente la figura del abad y de los canónigos que forman ese cabildo de la Concatedral de Soria, la Concatedral de San Pedro. Sorprende la buena conservación, en cierta medida, de los frescos, de los murales de la capilla de San Saturio. Sí, hombre, los frescos yo creo que se lo merecen. No son, digamos, una obra de un genio al estilo de Goya, por ejemplo, pero bueno, sí que tienen un nivel de calidad extraordinario, ¿no? Y su autor, Juan Zapata, digamos que en 1703, 1704, por ahí, pues dedicó muchísimo tiempo a estas imágenes que representan distintos momentos de la vida del santo y que sin duda pues generan un ambiente muy especial dentro de esta ermita, ¿no? Que lo conoció, no hay duda, porque tuvo la oportunidad de reflejarlo en su santero de San Saturio. Me refiero a Gaya Nuño, pero después Gaya visita este lugar. Yo creo que sí. Tiene además algunas fotos con uno de los últimos santeros que hubo aquí en Soria, en esta ermita. Para él yo creo que no solo fue motivo de inspiración momentánea, sino que fue un lugar recurrente para en muchas de sus visitas a la ciudad. ¿Qué aporta Gaya Nuño, Juan Antonio Gaya Nuño, al espectro literario, intelectual y cultural de Castilla y León? Bueno, yo creo que lo han recogido distintos autores, entre otros Camilo José Cela, que citabas anteriormente, como una de las obras importantes de la literatura contemporánea española. Cela creo que llegó a decir que él hubiese cedido 2 de sus libros, de sus novelas, por haber escrito. Era todo un piropo a Juan Antonio Gaya Nuño. Ya lo creo. Yo creo que el propio Juan Antonio Gaya decía que él hubiera preferido ser escritor y haberse dedicado a escritor más que a crítico de arte. Y hablando de San Saturio y en su honor, que nos acompaña, ¿hay alguna hermandad? ¿Hay algunos seguidores? Y por cierto, a lo largo del año, ¿hay alguna actividad que recuerde al personaje? Sí, hay una hermandad que hemos constituido, yo creo que hace ya 7, 8 años, la Hermandad del Santero, que recorre la ciudad el día del libro por aquellos espacios que son los escenarios en los que Juan Antonio Gaya Nuño describe distintos aspectos de la ciudad, ¿no? Aquí, por ejemplo, a la puerta de la ermita se celebra la entrega de llaves que se hacen al santero y que es, digamos, el primer capítulo de la obra de Juan Antonio Gaya. Y a continuación pues hacemos un recorrido por la Plaza Mayor, por la Plaza de Toros, por el Museo Numantino, por el Instituto Antonio Machado. Cierto, en el santero de mujeres, las normas que se le pide al santero de San Saturio no hablan de mujeres. No, para nada. No, él en el santero San Saturio, cuando se refiere a este tipo de actividad, pues lógicamente no hace protagonista al santero, sino simplemente describe cómo, por ejemplo, se juntaban en la sala de espera, pues se juntaban profesores y alumnos del instituto para, en fin, realizar esa actividad, ¿no? pero no el santero, evidentemente. Bueno, teniendo en cuenta las muchas lecturas que tiene Gaya Nuño, en cuanto a lo de un hombre que el románico, hay fuentes que son de Gaya que hay que consultar cuando hablamos del románico soriano, como galerista, obra de arte, alguien que se codea con Dalí, con Picasso, ¿todo eso ha tenido alguna repercusión en algún museo de Soria, en alguna exposición?
Bueno, pues en Soria tenemos, afortunadamente, gracias a la generosa donación de la mujer de Juan Antonio, Concha de Marco, tenemos en este momento el legado tanto literario como documental, la propia biblioteca personal de Concha y de Juan Antonio Valla, y toda una pinacoteca importantísima que recoge, digamos, una muestra de lo que fueron los pintores más importantes de la historia contemporánea española, de los años 50, 60, primeros años de los 70, digamos que hasta la muerte de Juan Antonio Valla, que fue en el 1976, digamos que fue recibiendo pues, muchos obsequios, muchos regalos, donaciones de los grandes pintores, de los grandes artistas de esa época. Volvemos de nuevo a la ciudad y lo hacemos acudiendo a nuestro arcano documental, a ese archivo de nuestra memoria que nunca falla. Queremos escuchar la voz de Ángel Almazán, escritor y periodista soriano, cuando nos decía que tenía el panal de Soria para que acudieran tantos poetas a su miel. Es curioso, la Alameda de Cervantes y la dehesa. Los dos nombres. Pero no habla de los poetas que aparecen en muchas de las estatuas. Pero en el sitio en el que estamos es una zona del parque en el que cada calleja está dedicada a un poeta. Esta, por ejemplo, está dedicada a Antonio Machado y cerca tenemos una a Bécquer. Es curioso la relación con Machado, porque Machado conoce la obra de Bécquer y Bécquer no conocía la de Machado. Claro, imposible porque muere Bécquer en 1870 y unos 40 años después es cuando viene aquí Antonio Machado, ¿no? Para Antonio Machado, y lo cuenta en Mairena, sí, lo cuenta en Los Complementarios y en algunos otros sitios, para él Bécquer era un maestro, era su prototipo de una poesía sencilla, directa, salida del alma y sin esos barroquismos que tenían otros poetas. No es muy habitual que una ciudad atesore tal cantidad de poetas y de personajes que formaron parte de la literatura española. Y además piensa que son de Sevilla. Hay un poema de Gerardo Diego que viene a decir que, bueno, vosotros, Bécquer y Machado, que subisteis desde Sevilla hasta Soria, ahora bajo yo, desde el Cantábrico, a Soria, a soñar. Yo creo que ese es el punto, ¿no? El punto que hay que tener en cuenta. Que aquí las almas sensibles de la literatura encuentran en la geografía, en los paisajes, en los monumentos, en el aire, en la luz, en el color. Encuentran algo que les inspira, que les moviliza en el alma. Recorremos la arteria principal de la ciudad de Soria. Nos dirigimos a la librería donde nos espera César. La librería Las Heras, santo y seña de tantas páginas en prosa y verso de la cultura e historia soriana. Queremos esta vez que nos cuente César si los sorianos leen a Gaya Nuño y si son devotos de su santero de San Saturio. César, ¿se lee en Soria a Gaya Nuño? Se lee, pero se debería leer más. Y no se lee más por un problema muy importante, y es la falta de ejemplares de un libro tan emblemático como El Santero de San Saturio. ¿Sigue siendo emblemático el Santero? Sí, sigue siendo uno de los libros más demandados y sigue siendo esa experiencia vital para los sorianos, y sobre todo los sorianos que han ido a vivir fuera, de lo que supone Gaya Nuño y de lo que supone, al fin y al cabo, Soria.
Es muy importante el no separar, porque si durante mucho tiempo ha sido ese obsequio de gente para explicar cómo éramos los sorianos, sobre todo los que han estado fuera. Porque no todo el mundo se sentía muy identificado con esa Soria que Gaia refleja en el Santero de San Saturio. ¿Tú eres de los santeros, de los que vas más allá de la lectura apasionada del Santero de San Saturio? Yo creo que sí. Primero porque me identifico con Gaia, me identifico con su literatura, con sus ideas. En general no vamos a tocar todo lo demás. Y también porque incluso, bueno, pues formo parte de esa cofradía del Santero que intentó recuperar esa figura, por una parte del Santero, pero sobre todo de Gaia Nuño. Y de hecho, nuestra celebración más emblemática se hace en un día tan especial como es el Día del Libro. El 23 de abril. El 23 de abril. Y vais vestidos. Y... Sí, iba a decir nos disfrazamos, no, nos vestimos. No, nos vestimos. Nos vestimos del Santero de San Saturio, tenemos esa cofradía, cogemos los hábitos. Por supuesto que tenemos un Santero, que es el que porta la imagen de San Saturio y va pidiendo por las calles al cual le acompañamos. Y cómo no, le acompañamos de la mejor manera que se puede, digamos que agradecer a Gaia Nuño, que es leyendo en 14 estaciones cada uno de los pasajes en los que Gaia refleja Soria, el espíritu soriano y la provincia. Y es curioso, estando en una librería, cualquiera que le preguntes a algunos amigos, cuando preparábamos el programa, casi todo el mundo te habla de esta colección. Digo, no, está la original y otras, pero es tremenda. Austral hizo una labor magnífica. Bueno, no solo Austral. Yo voy a lanzar una lanza a favor de esta casa, de mi casa, de la librería Las Heras, porque a finales de los años 80, Espasa Calpe, la colección Austral, pues no tenía intención o veía muy negro publicar el Santero de San Saturio. Sí. Entonces se hizo un ofrecimiento, reeditaba la edición si Librería Las Heras la compraba. Claro, estamos hablando de una edición... Es valiente para 5.000 ejemplares, que se dice pronto. Yo recuerdo cuando llegué a esta casa, en un armario empotrado que había en la parte de arriba, yo lo abrí por curiosidad, soy curioso, por eso estudié arqueología, y por eso sigo leyendo, porque soy muy curioso, y encontré toda una pared de la colección austral de santeros. Poco a poco fui viendo cómo era el bestseller en la librería, cómo se iba vendiendo, cómo te lo pedían de toda España, y cómo todo el mundo se acostumbró a tener esa edición. Gracias a Austral, pero también gracias a Gaia, gracias a Las Heras, el libro llegó a muchos sitios. Se hizo pronto en una provincia como Soria, en una ciudad como Soria, 5.000 ejemplares. Hablando de la ciudad de Soria y de las visitas turísticas y su impronta cultural. Y muy vinculada a los poetas. Entran en esta casa, entran en esta librería turistas y curiosos a buscar en papel lo que han visto en sus calles. ¿Piden obras de Gerardo, de Machado, del Santero de San Saturio? Sí, sobre todo es el puntal, Antonio Machado. Sí. Gente que viene quiere tener algo propio de Soria, quiere tener algo, aunque sean las poesías completas, aunque sean Campos de Castilla. También Gerardo Diego, por supuesto, y quizá los menos, también aquí hay que dar un agradecimiento a todas esas personas, los guías turísticos, que dedican ese espacio, que hablan a todo el mundo del Santero. Y hay gente que quiere saber y que piden. Por desgracia, el Santero ahora mismo está agotado. Y digo por desgracia y por culpa... ¿Pero cómo es posible? Bueno, ahora, cuando Austral hará, pues ya no sé si decir 10, 15 años, el tiempo pasa muy deprisa, se agotó aquella edición, empezó a perder los derechos de edición Austral y pasó a quien dejó en herencia Concha de Marco. Y ahora mismo los derechos... La mujer de Gaia Nuño. Y ahora mismo los derechos están en manos del Ayuntamiento de Soria, que es quien editó esta, que es una edición facsímil, y quien tiene el derecho y quien tiene que decir de aquí, bueno, pues vamos a pincharles un poco para que acometan la edición del Santero de San Saturio. César, la figura de Juan Antonio Gaia Nuño, no solamente porque nos pueda apasionar a ti y a mí, tiene ese relieve intelectual, literario, culto, tan importante como para que nos la tomemos más en serio. Mira, tiene otros aspectos importantes, que has mencionado antes uno. Primero, como crítico de arte. Vas a una biblioteca, la del Reina Sofía, el Prado,
Y es que de repente empiezas a ver Gaya por todos los sitios, porque es que trabajó a todos. Bueno, si alguien se atreve y ve el legado pictórico que tiene en la Fundación Gaya Nuño, son regalos de todos los pintores del siglo XX que le hicieron regalos porque él hablaba de ellos, porque él se preocupó, porque fue un intelectual, pero fue un crítico de arte muy, muy bueno. Y luego, por supuesto, su faceta como narrador. Es cierto que el Santero de San Saturio nos llega de cerca a los sorianos, o a mí particularmente, pero también la manera que tiene de escribirlo, cómo lo escribe. Es un narrador fantástico. Este narrador ahora mismo no tendría precio. Ha sido un placer, amigo. Nada, el placer ha sido mío. Que vendas mucho. Bueno, si tú vendes mucho, todos recibimos la recompensa del patrimonio cultural. Eso es fundamental. Ha llegado el momento de abrir de par en par las ventanas, el legado, la memoria y el patrimonio intelectual de Juan Antonio Gaya Nuño. Frente al edificio que lleva su nombre hemos quedado con Macarena. Ella fue quien encendió la chispa de nuestra curiosidad por conocer la obra del autor soriano. Gracias a su trabajo en una entidad bancaria en el pasado y por un corto periodo de tiempo, donde estuvo al frente de la obra social, quedó prendada de la talla intelectual del escritor. ¿Cuándo aparece en tu vida, cuándo se cruza en tu vida la figura de Juan Antonio Gaya Nuño? Bueno, yo tuve la suerte que en aquel momento la Caja me da la opción de venir a la obra social. Entonces aparezco en Soria un día de enero y de repente me encuentro con la obra social, con exposiciones, con todo lo demás, y entre ellos pues una sede de un legado, que es el legado de Juan Antonio Gaya Nuño. Fue aquel día donde lo conozco. Venías de Portugal, además estuviste en Portugal en tu trabajo, y la primera vez que oyes hablar de Gaya Nuño. Sí, sí, para mí un completo desconocido, un completo. Jamás había escuchado nada de él, ni había leído nada, ni conocía su historia. ¿Quién fue Gaya Nuño? Bueno, Juan Antonio Gaya Nuño fue muchas cosas en su vida. Fue un soriano de pro, un soriano que tiene la suerte de nacer en una familia bien, es hijo del médico de Tardelcuende, le da unos estudios, es hermano de Amparo, que llegó a ser profesor aquí en el Machado. Muchos de los sorianos han pasado por sus clases, y es una familia bien, donde él se dedica a estudiar pues historia del arte y estudia fundamentalmente el románico. Entonces, durante los primeros años de su vida estudia, hace la carrera, termina cum laude con el románico en Soria, y estalla la guerra. Eso trunca su vida y le lleva por un camino donde él nunca había pensado. Pues no puede ser profesor de universidad y se gana la vida pues haciendo crítica de arte, historia del arte, y trabajando es el primer director de arte de unas galerías. En España entonces esa figura no existía. El primero se va a Barcelona y es el primer director de arte de unas galerías. Y luego, aparte, pues es escritor. Este pequeño resumen que acabas de hacerme tiene que ver con Onzonilla y con Andaluz, dos pueblos con dos iglesias románicas a muy pocos minutos del pueblo donde nace. El Santero de San Saturio, la ciudad en la que vive, ¿tiene algo que ver todo eso, Gaya Nuño? Tiene todo que ver. El primer estudio del románico, del que beben todas las fuentes posteriores, lo hace Gaya. Su tesis doctoral es el románico en la provincia de Soria, que sigue siendo elemento de consulta. La iglesia andaluz, sus dibujos, todo, investigadores que hemos seguido tirando de su hilo, hemos ido a dar a sus dibujos, hemos ido a dar a las iglesias. Ten en cuenta que ahora el románico que nosotros tenemos no es el que encontró Gaya, porque las piedras muchas están en casa. Claro. Y entonces él encontró un románico mucho más puro y mucho más entero que nosotros. El salto al arte, él tiene relación con Picasso, tiene relación con Dalí, tiene relación con el arte contemporáneo de su época.
cuando sale de la cárcel y no puede dedicarse a lo que se debería haber dedicado, que es catedrático de una universidad, pues se empieza a buscar la vida. Se empieza a buscar la vida haciendo artículos, ensayos y tal, y de repente conoce a José Guidol, y José Guidol le ofrece ser director de arte en las Galerías Layetanas, primer director de arte. Allí conoce el grupo Dau al Set, a Cuixart, a Tapies. La primera exposición de Tapies del Dau al Set la hace Goya. Entonces, ¿qué pasa? Que por una parte está investigando y hace monografías que él escribe y publica, y por otra parte va teniendo contacto con todos los artistas. Siempre una mujer detrás de un gran hombre, o en este caso era pareja, y nunca mejor dicho, el valor intelectual y literario, porque su mujer es clave. Gracias a Concha se preserva su legado, su biblioteca, sus documentos, su intrahistoria, y la obra social recibe todo eso. ¿Dónde está todo eso? Pues todo eso tenemos la suerte de que se conserva todavía en esto que tenemos aquí atrás. ¿Cuántos años estuviste relacionada directamente con toda esta documentación? Sobre los 5 años estuve en este centro cultural. Dicen que cuando se tiene un contacto directo con los útiles, con los recuerdos, con los documentos, con las fotos de alguien, me parece como si se te apareciese siempre, como si formara parte de tu vida. ¿Te pasa a ti? A mí me pasó totalmente, porque de hecho yo había días que pensaba que estaba con él, en su casa, con sus cosas, y disfrutaba de cada una de esas. Incluso a veces me preguntaba si a él le gustaría. Además de su biblioteca, esta es su biblioteca. Estamos en la biblioteca. De aquí bebió para contar y escribir todo lo que hizo. Estamos en su casa, efectivamente. Es que ahora nos resulta increíble porque no sabemos algo, cogemos el móvil y lo buscamos, pero en aquel entonces, cuando tú querías estudiar algo, tenías que investigar, tenías que ir a los libros, un poquito que escribía uno, otro poquito que escribía alguien que te contaba que sabía, y al final tú necesitabas muchos libros. Aquí también está la colección de cuadros, o la pinacoteca de Goya. Sí, lo importante de esta colección es que en ningún momento tenemos constancia que Goya comprara ningún cuadro, todos son regalos, y además en muchos de los cuadros tenemos la historia de por qué el cuadro está aquí. Tenemos un Eduardo Vicente donde tenemos una carta que nos dice que él se despide con lágrimas en los ojos porque ese es su mejor cuadro y se lo regala a un amigo. Tenemos un cuadro que demuestra la amistad que tenía con Alberti. Todo eso tiene mucho más valor. Todo lo que es las corrientes de Barcelona y las corrientes de Madrid, Benjamín Palencia, Bela Zanetti, Planas Durá, Tapies, están todos. El Satero de San Saturio, desde luego, es una de sus novelas, de sus obras más aplaudida. Pero hay más. Por cierto, Santeras no Santeras... ¿Habría escrito Goya Nuño de una santera? Bueno, Goya Nuño escribe mucho sobre la mujer en el arte. Posiblemente hubiera sido el primer defensor de la mujer en el arte porque tiene muchos escritos sobre mujeres y hace exposiciones sobre mujeres cuando entonces todavía no teníamos casi ningún derecho. Oye, dentro de sus obras, Los gatos salvajes no va de gatos. No va de gatos, va de todo menos de gatos. Son pequeños cuentos muy amenos, muy fáciles de leer, muy divertidos. Cuando tú dices que hace un guiño a Quijote y a don Benito Pérez Galdós, ¿a qué te refieres? Pues que escribe un episodio nacional, que es la historia del cautivo, las guerras de África, como se cuentan cuando las vives. Él es muy amigo del boliche, el boliche está en las guerras de África, tenemos cuadros del boliche y ellos tienen muchas reuniones, muchas tertulias y la guerra de África está siempre presente. Es cierto que si algún día, esto me lo contabas no hace mucho, que si decido dedicarme a la mendicidad,
porque quiero, porque me veo obligado, ¿debo recurrir a Gaya Nuño también? Sí, sí, escribe un tratado de mendicidad, que es increíble, un tratado de mendicidad donde viene qué es lo que tú necesitas para ser un buen mendigo y sacarte tus perrillas. La guerra, evidentemente, le marca, y además una etapa de su vida intelectual y personal está condicionada por haber estado en el bando republicano. Pero en la guerra también él escribe. Cuéntame, cuando en la obra social, cuando empezáis a abrir los paquetes y las documentaciones, aparece una pequeña libreta que habéis logrado ya pasarla limpio y está escrita. Cuéntame la historia esa. Bueno, no podemos perder de vista quién es Juan Antonio. Juan Antonio es un historiador. Desde muy joven es un historiador. Entra en guerra, entra en el ejército republicano, en el frente de Guadalajara, y al plantarse allí se da cuenta que lo que está viviendo es algo muy trascendente para la historia de España. Y decide escribirlo, con sus ojos decide escribirlo. Entonces, ¿qué medios tenemos en el frente? Pues no tenía nada más que una libretita y un lapicero. Y en esa libretita empieza a escribir lo que ve y empieza contando que quiere que eso sea para testigo para los siguientes investigadores. Y aparte va guardando todo lo que en las clases de guerra le van dando. Él llega a ser capitán, entonces cómo se construye un refugio, cómo se hace una bomba, todo eso. ¿Y todo eso lo tenemos ya? Todo eso está guardado y está en el legado, y luego la parte de la libretita pues está publicada, la publica Álvaro Sanz Barranco con ayuda de la doctora Caballero, y ellos publican La memoria de la guerra, que es transcrito, porque al final la letra, imagínatelo en el frente escribiendo, pues es de aquellas maneras. Algo muy curioso que nos sorprende a todos cuando nos lo contáis, que son los cuadernos de Conchita, como cariñosamente la llama, y de Concha, la mujer de Gaya. ¿Qué tienen esos cuadernos que han adquirido un valor impresionante? Bueno, los cuadernos de Concha son los libros de visita. Cuando tú vas a casa de los Gaya y te tomas un café con él y eres Macarena, pues posiblemente no te cojan ni la firma, pero si eres Tapies, pues te recogían, le sacaba. Yo entiendo que es de Conchita, porque los cuadernos están dedicados a Conchita. Le pinta, y entonces pasas la hoja y ves un Planasdura, pasas la hoja, ves un Tapies, pasas la hoja, ves un Belazanetti. Entonces es una historia de arte, un librito de cuadros uno tras de otro, lámina tras de lámina, todos conservados. Oteiza, ¿cómo le reflejó en su escultura a Gaya Nuño? Como un puño gritando, como lo que siempre fue, una lengua viva que denunció lo que se fue, nunca renunció a sus principios, siempre él fue a la guerra y fue republicano y jamás renunció, nunca doblegó, y vivió con eso toda su vida. A quien no le gustara, pues nada. Eso sí, nunca tuvo problemas, nunca hemos notado que un artista por una ideología fuera mejor o peor tratado. Siempre lo importante es el arte, y siempre lo respetó así. Tengo entendido que tienes una alta responsabilidad en una entidad bancaria, en este caso en la provincia de Soria, y que ese es tu trabajo durante estos años, salvo ese intervalo en el que estuviste vinculada a la obra social y a la figura de Gaya y a su legado. ¿Te ves algún día dedicándote solo a seguir trabajando por y para el legado de Gaya Nuño? Hombre, me encantaría, me encantaría. Todo el que conoce a Juan Antonio Gaya no vuelve a ser la misma persona. No le deja indiferente a nadie, bien por la parte del arte, bien por la parte de la escritura, o bien como él como persona. Somos conscientes de no haber descubierto nada nuevo. Ahí siguen San Saturio y su ermita, en el paseo, y la Alameda, que viene de San Polo besando el Duero. Pero estamos convencidos de que a partir de hoy todos somos un poco más santeros y santeras, y a buen seguro acudiremos a los libros para descubrir la impresionante catadura intelectual de Juan Antonio Gaya Nuño. Como siempre, el análisis, el aplauso está en vuestras manos.
No es difícil comprobarlo. Es Camino de Soria o buscando en la biblioteca. Hasta la próxima semana.